Una de las cosas que más caracterizan a Spider-Man son sus balanceos, pues sin ello y su habilidad de escalar paredes sería otro superhéroe genérico con poderes igual de genéricos. Bueno, quizás exageré un poco en esa parte. En los cómics, esta habilidad realmente no cobró tanta importancia sino hasta la llegada de Todd McFarlane, quien rediseñó completamente el estilo de dibujo del personaje, creando su icónica telaraña Spaghetti. Hasta antes de él, Spidey usaba su telaraña simplemente como un medio en el cual transportarse que como un impacto visual que cautivara al lector. Además de eso, el dibujante experimentó creando múltiples poses que no solo se volverían un icono para el personaje, sino que años más tarde serían traídas a la gran pantalla para ser replicadas en live action. Es importante entender el antecedente que supuso Todd McFarlane, pues sin él, probablemente las películas del arácnido no hubieran tenido el impacto que lograron. Es decir, sí, la trilogía de Tobey Maguire tiene muy buenos guiones y dirección, pero además de eso, logró crear un impacto visual propio gracias a los múltiples pósters e imágenes promocionales donde veíamos al trepamuros haciendo acrobacias que, aunque muy probablemente eran imposibles de hacer en la vida real, igualmente nos dejaban asombrados. Y no solo sucedía con los promocionales, ¿cuántos de nosotros no fingimos ser Spider-Man en esa secuencia final de la película lanzando telarañas y dando vueltas en el aire? Como vemos, la telaraña y sus balanceos cobraron mucha importancia en la primera trilogía del Hombre Araña, tanto así que a muchos nos sorprendió que para la tercera entrega no hubiera el ya en ese entonces clásico balanceo final. Con la llegada de la saga de Amazing Spider-Man o El sorprendente Hombre Araña para los no English speakers, el tema del balanceo cobró una mayor relevancia en lo que a identidad de la saga se refiere. No solo agregaron los clásicos lanzarredes, sino que se tomaron el tiempo de crearle su propio sonido, además de muchos otros detalles que comentaremos a continuación. Por ejemplo, ¿sabías que toda esta escena en la que Peter pone telarañas a su alrededor para sentir las vibraciones es en realidad una característica de las arañas en la vida real? Ellas sienten cuando alguna presa está en su red y rápidamente van a envolverla para evitar que escape. Además de eso, esta otra escena donde Peter enreda al lagarto tiene mucha similitud con la manera en la que las arañas se enredan a sus presas. Y aunque el detalle técnico se aprecia, son cosas que en primera instancia uno pasa por alto y que no tienen ese impacto visual que se logra al tener balanceos con saltos y poses espectaculares en el aire. Esa es la razón por la que es mucho más icónica la escena de las grúas al final que todo lo mencionado anteriormente. Para la segunda entrega los productores se dieron cuenta de esto y, aprovechando de gran manera los avances tecnológicos, juntaron a un equipo de efectos especiales que logró lo que hasta la fecha son los mejores balanceos vistos en una película de El Hombre Araña. Además del magnífico soundtrack de Hans Zimmer, esta versión del arácnido es la que mayor control ha tenido sobre su telaraña, y esto no solo se nota cuando el personaje se desplaza por la ciudad, sino que, aún sin tecnología, se las ingenia para utilizar su red de múltiples maneras adecuándose a la situación según lo requiera. Por ejemplo, este Peter utiliza su telaraña como una extensión más de su brazo. Lo utiliza para recoger cosas del piso, para agarrar su teléfono, cerrar la puerta de su armario, agarrar objetos y lanzarlo contra sus villanos, envolver objetos de manera rápida, etc. Si prestan atención a las otras sagas, son pocas las situaciones en las que Peter agarre cosas con su telaraña. Dios mío, incluso en Spider-Man 3 al Tobey se le olvidaba que era Spider-Man. Además, como dije antes, tiene un control sobre su telaraña como ningún otro, escalando sobre la misma para llegar más lejos, usándola como un pequeño impulso e incluso como una especie de látigo que le permite evitar ataques de sus enemigos. No cabe duda de que esta versión no es solo la que mejores balanceos tiene, sino la que mayor control tiene sobre su propia telaraña. Entonces, ¿por qué Tom Holland, aún teniendo toda esta tecnología, no solo dentro de su trama, sino hablando de avances tecnológicos en general, tiene más y mejores técnicas de balanceo? He aquí mi hipótesis que obviamente no es la verdad absoluta, pero considero está lo suficientemente fundamentada para que al menos tenga cierta lógica. Si partimos del punto de que este Spider-Man tiene que ser diferente a sus dos versiones anteriores, nos daremos cuenta de que las características principales de Tom Holland eran el acceso a su gran red de tecnología, al menos en sus dos primeras cintas, y además ser un chico cuya evolución se da de manera mucho más pausada en comparación con los otros Spider-Man. Esencialmente esas son las cosas que lo diferencian, porque evidentemente hay otros aspectos como lo son los múltiples cambios de traje, una inclusión más marcada en cuanto a personajes secundarios, etc. Otro aspecto a tener en cuenta es el poco presupuesto que le dan a sus cintas. No sé si lo sepan, pero no es ningún secreto que Sony ha ahorrado muchos millones con estas películas en temas de presupuesto, maximizando sus ganancias. Esto ya sea por temas de que Amazing Spider-Man 2 fue la peli con más presupuesto y la que más fracaso ha tenido, o quizás por el trato que tienen con Disney de compartir ganancias, qué sé yo. A eso, súmale los cortos tiempos de entrega en los que los artistas de efectos especiales deben trabajar. Creo que ya saben por dónde va la cosa, ¿no?
Este Spider-Man simplemente no ha tenido la oportunidad de desarrollarse en entornos más urbanos, es decir, en su ciudad de Nueva York, que le permita entregarnos balanceos entre los rascacielos y poses icónicas como lo hicieron sus antecesores. En teoría, esto va a pasar en la siguiente trilogía, pero solo el tiempo lo dirá. Además, quiero suponer que hay otra razón por la que el director, que fue Jon Watts, nunca quiso ni siquiera intentar replicar lo visto en la saga de Amazing, y es que, siendo esta saga el desastre que fue y que sus balanceos son de las pocas cosas por las que se le recuerda, quiero pensar que nunca tuvo intención de quitarla de su puesto. Y lo dicho, lo podemos comprobar en No Way Home, pues Peter 3 sigue siendo el que más control tiene sobre su telaraña, haciendo ver muy fácil el esquivar los rayos de Electro gracias a que, repito, sabe cómo usar su red. En conclusión, amigos y amigas, el Spider-Man de Tom Holland no tiene grandes balanceos por temas de presupuesto, porque no ha tenido oportunidad de estar en Nueva York tanto tiempo y además porque está chiquito. Pero esperemos que esto sea algo que cambie en un futuro. Déjame saber en los comentarios si estás de acuerdo con lo que dije o si por el contrario piensas que las razones son otras. Sin más que decir, se despide tu amigable vecino, Spider Henry.